Sean bienvenidos hoy que es 4 de abril del 2026. Estamos estudiando esta parashá especial de Pesach. Nos encontramos en el cuarto día de los panes sin levadura de la festividad de Hamatzot. Hoy estamos en una parashá especial estudiándolo. No seguimos la número 26 que era la de Shemini porque queremos concentrarnos en esta semana para estudiar esta parte de la Torá que es en Shemot 12, del 1 en adelante. Vamos a estudiar esta parte donde viene la observación de la festividad de Pesach, ¿verdad? Entonces, como les decía, estamos en esta festividad de Pesach que se une junto con la de panes sin levadura. Pero se le llama así la festividad de Pesaj porque toda la semana observamos este mandamiento, esta festividad. Amén. Bien, vamos a irnos todos a nuestra Torá, a nuestras Biblias, a lo que es Shemot 12 del 1 en adelante y le vamos a ir dando lectura. Antes de ello, quiero decirles que Pesach, muchos ya sabemos que significa pasar por alto o salto, saltar, ¿verdad? Pero en este contexto que voy a proponerles, que voy a enseñarles, Pesach no solamente significa saltar, también va a significar cubrir, proteger, guardar. Como lo dice en Isaías 31:5, como aves, Hashem protegerá. Ahí aparece la palabra pasaj, o es Pesach, es lo mismo, a Jerusalén. Así nuestro Cordero de Pesach, el Mashiach, cubrirá a nosotros en el juicio. Lo declara Adonai a través de los profetas. Entonces, Pesach describe la acción del Eterno cuando pasa por alto a las casas de Israel mientras ejecuta juicios sobre Egipto, sobre sus dioses, sobre todas las personas que integran ese país de Egipto. Entonces, cuando hace Pesach para los de Israel, el heridor, así como lo dicen las escrituras, para ellos viene siendo un juicio, ¿sale? Entonces, Pesach no es solamente ignorar o pasar por alto, no, protege mientras hay un juicio a esa nación, una especie así como de cobertura divina o como cuando nosotros como padres cubrimos o protegemos a nuestros hijos. Entonces, en ese contexto viene esta enseñanza, así es que vamos a irnos, a adentrarnos a los versículos principales de esta parte de la Torá, de esta parte de la Biblia. Amén. Dice en Shemot 12:2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces, al decir este mes, no nos lo describe la Torá en esta parte, pero nos lo va a decir en Shemot 13:4, que es Éxodo 13:4, y dice a su letra, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Amén. Bien, para la palabra Aviv, ¿qué es lo que significa? Según el Strong 24, significa verde, también significa una espiga joven de grano, ¿sí? Pero proviene de la raíz hebrea ab, con doble B. Significa brotar, proceso de madurar, estar en etapa de desarrollo. Por eso Aviv describe algo que ya brotó, pero aún no está completamente maduro. Y siempre pongo este ejemplo. Es como nosotros, nuestro producto principal de consumo aquí en México es el maíz. Entonces, se puede decir que cuando es elote es cuando es aviv, ¿sí? Cuando está, ya brotó el grano, pero no está maduro todavía. No sirve para hacer nixtamal. Sí, lo podemos comer el elote, hervido, asado, etcétera, pero aún no está listo para hacerlo nixtamal, hacerlo tortillas, todavía no está listo. Amén. Entonces, así era la cebada en ese tiempo. Por eso el Eterno instruyó a Moshe de que cuando fuera Aviv, que cuando estuviera verde todavía, aunque ya tuviera granos, pero estuviera verde, debía de empezar el ciclo de festividades o el inicio del año, como lo vimos en este versículo. Amén.
Pero ¿por qué el Eterno instruyó a Moshe que cuando estuviera verde o aviv la cebada o los granos que se cosechaban ahí en la tierra de Israel, empezara todo esto? Miren, así como la luna señala el inicio de mes, el sol señala también el término de un día o el inicio del otro. Así sería la cebada cuando está en estado de Aviv, marcaría el inicio del año. O sea, siempre el Eterno pone como ejemplos las señales, ya sea de las lumbreras, ya sea de las cosechas, va a poner como señal para inicio o término de algo, ¿verdad? Entonces, en todo ese contexto, las festividades, todo tienen que ver o partir de este principio que la cebada esté en estado de aviv. Estado de aviv, que esté verde, que ya tenga sus granos, pero que aún no esté maduro. Ese es el momento cuando va a empezar el mes y el inicio de las festividades. Amén. Tenemos un otro ejemplo en Shemot 9:31, cuando pasó la plaga o la mofed del granizo. Dice que destruyó la cebada porque estaba espigada. Ahí aparece la palabra Aviv, ¿sí? Y el himno en caña, el granizo destruyó la cebada porque ya tenía fruto verde. Y en el versículo 32 del capítulo 9 de Shemot, igual, dice que el trigo y el centeno no porque eran tardíos. O sea que el granizo no destruyó el trigo porque aún todavía no tenía este fruto porque era su frutos venía un poquito más tarde, tal vez meses, días, quizás. Por eso el granizo no lo destruyó. Pero en la siguiente moped, en la siguiente plaga que vino todas las langostas, pues sí, ahí sí se comieron hasta el trigo, ¿verdad? Pero aquí como referencia estoy poniendo este versículo porque aquí nos dice que la cebada estaba todavía en estado de aviv. Como diciendo, aunque cambien las fechas, los calendarios, los tiempos señalados, o sea, cuando este mundo, los calendarios sean cambiados, dice que nosotros debemos de observar la cebada que ya haya brotado sus frutos para declarar el inicio de las festividades o el inicio del año, ¿sí? El inicio del mes de Aviv o el año completo. Amén. Sí, pero aquí sucede otra cosa. Es un ejemplo, que si la cebada ya tiene sus granitos, aunque está verde y todo, pero es a mediado de mes, todavía no se declara inicio de mes. Tiene que ser siempre cuando la luna salga, esta imagen que vemos aquí para que sea declarado inicio del mes, tiene que estar la cebada así verde con sus frutos, pero tiene que ser en luna nueva. Así es que si la luna nueva viene y la cebada aún no tiene sus frutos, no empieza el mes, no empieza pues el año, ¿sí? O si la cebada ya tiene sus frutos verdes, pero aún no es Rosh Hodesh o no es luna nueva, tampoco debe de empezar el mes. Tiene que estar combinada, así como está en esta imagen. Tiene que estar las dos cosas para que pueda declararse inicio de mes. Pero también hay algo bien importante, que cuando veamos la cebada, ¿sí? Y veamos que la luna es nueva, cuando la cebada está en estado de Aviv y la luna sale esa uñita, también vamos a recordar la redención que fue para Israel en la nación de Egipto. Esto es lo hermoso, que cuando se combinan estas dos cosas, debemos de recordar, es el mes cuando el Eterno sacó a Israel de la opresión de Egipto. Amén. Tienen que estar combinadas estas dos situaciones, tanto la cebada como la luna nueva. Amén. Vamos a pasar al versículo 3 de Shemot capítulo 12. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero
por familia. Aquí para congregación utilizan la palabra hebrea edad, que traducen como congregación, asamblea, comunidad, pero está relacionada con dar testimonio, con ser testigo, con atestiguar. De esa raíz vienen las palabras ed, que significa ser testigo, o edud, que significa testimonio. Entonces, podemos decir que EDA es un grupo o una congregación reunida con propósito o una comunidad que da testimonio de algo. Coincide con Hechos cuando Esteban, antes de ser apedreado, hace una declaración muy importante. Dijo en Hechos 7:38, este es aquel Moshe que estuvo en la congregación, y ahí el griego utiliza la palabra eclesía de Israel. Y eclesía significa congregación de Israel. En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, desde los primeros creyentes en el Mesías Yeshua, siempre para decir congregación o para decir iglesia, siempre se ha referido a una congregación, pero de Israel. O sea, no se referían a una congregación de gentiles, a una congregación de paganos, no, siempre se refirieron a la congregación de Israel. Si se dan cuenta, cuando ustedes le comparten a alguien, aquellos que se consideran gentiles o que se consideran cristianos, católicos, etcétera, le compartes de las fiestas bíblicas, no le toman importancia. ¿Por qué? Porque esta observación de esta festividad es para Israel, ¿sí? Mientras no se considere en Israel, no lo van a aceptar. De hecho, hasta tal vez se burlen, ¿sí? Algunos se han burlado de cuando yo les he compartido de que debemos de observar las festividades. Entonces, porque ellos no tienen ese interés, no tienen esa sangre de Israel, por el cual nosotros fuimos sacados de Egipto, del pecado, fuimos sacados para que nosotros tuviéramos una redención. Amén. Pero hay otro dato importante. Si vemos en el versículo 3 del capítulo 12, dice que en el día 10. Es importante notar ese número, ¿sí? El día 10, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que tomar en el día 10 un cordero? Y se iba a sacrificar hasta el día 14. Tenían que pasar 4 días, ¿sí? La respuesta a esa pregunta es porque tenían que revisarlo que no tuviera defecto, ¿sí? Debían revisarlo que no estuviera enfermo, ¿sí? Debían revisarlo que no tuviera pulgas o garrapatas, etcétera, etcétera. O sea, tenían esos 4 días para que cuando llegara el sacrificio estuviera perfecto. Si en un momento dado, en el transcurso de esos 4 días, el cabrito o la ovejita se le encontraba algún animalito o alguna mancha o que se lastimara de algo, se cortara incluso de algo, se tenía que cambiar a otro que no tuviera ningún solo defecto. Así nuestro Mesías Yeshua, cuando entra a Jerusalén y que se sube arriba de un asnito y toda la gente decía con palmeras en sus manos y decía, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo, sálvame, sálvame hijo de David, estaban precisamente en el día 10 del mes de Aviv, porque en 4 días iba a ser sacrificado nuestro Salvador Yeshua. Entonces, ¿a qué entró a Jerusalén? Precisamente a eso. Como él era el cordero de Pesaj o de Pascua, tenía que ser revisado por los principales sacerdotes, por los escribas. De hecho, en Mateo 21:15 vemos que los principales sacerdotes y los escribas le hacen esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué tus seguidores dicen Hosana al hijo de David? Hasta se indignaron. Entonces le preguntaron, porque había volcado las mesas y también había tirado las jaulas de las palomas.
¿sí? Entonces ahí empezó la primer prueba a Yeshua, le hicieron algunas preguntas. Y luego en el 21-23 de Mateo también dice que los principales sacerdotes, cuando llegó al templo Yeshua, y los ancianos también le volvieron a preguntar, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Entonces Yeshua le responde con otras preguntas también, que incluso ni pudieron contestarlas, ¿verdad? También vemos en el 22:15 los fariseos, cuando lo tientan y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César? Cuando Yeshua les contesta, dad a Dios lo que sea de Dios y dad a César lo que es de César. Entonces, estos, los fariseos, incluso los saduceos también le preguntaron de la ley del levirato. También cuando los fariseos le preguntan, a ver, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Torá? Y Yeshua a su vez le dice, el Shema Israel. Ese es el principal mandamiento. Así es que todos estos personajes lo probaron a Yeshua. Estaban revisándolo si su enseñanza estaba de acorde a la Torá, de acorde a los profetas. Así es que nuestro Mesías también entró el día 10 a Jerusalén para que fuera revisado o probado también por los principales Coanim. Amén. Bien, avanzamos en la lectura y en Shemot 12:6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Para las dos tardes utiliza la Torah la palabra arbaim, ¿sí? Que proviene de la palabra o raíz erev. Y Ereb significa mezcla, mezclarse, ocaso, atardecer. Es el momento cuando está de día, pero también está de noche. Ese es el momento de la Ereb. Entonces, la palabra de Arbaim, perdón, la interpretación rabínica le da de la siguiente manera. Dice que la primera tarde, cuando el sol empieza a bajar, que es después de las 12 del mediodía, empieza a bajar ya el sol para ocultarse hasta 6:30, 7, dependiendo dónde nos encontramos y en la temporada que estemos, va a bajar el sol en ese horario. Entonces, el rabinato dice que la segunda tarde es la puesta del sol. Entonces, si dividimos entre las dos tardes, nos da un aproximadamente entre 3 y 6 de la tarde, ¿sí? Yeshua dijo en Shabbat, en el día 10 de Abib, dijo en Lucas 13:32. Id y decid a aquella zorra, se estaba refiriendo a Herodes, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, esa era Shabbat, mañana, que era domingo, y en 3 días después, lunes, martes, miércoles, el miércoles dice, terminó mi obra. O sea, que el cordero de Pesach, Yeshua HaMashiach, fue sacrificado el día 14 entre las dos tardes, que era un miércoles en nuestro calendario gregoriano. Entonces, Yeshua muere el 14 de Aviv entre las dos tardes. A esa hora entrega su espíritu y antes de que empezara la Mikra Kodesh, la festividad del día 15 de Aviv, lo sepultaron en esa tumba. Así es que él cumple perfectamente esto que estaba escrito para él en la Torah. Amén. Bien, pero hay algo bien importante en Shemot 12:7. Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Al decir tomar sangre, es más, siempre que hay sangre, es un pacto, ¿sí? Es un pacto, o convenio, es un convenio, es una alianza, etcétera. Siempre cuando había sangre, esa era la firma. Entonces, en este momento, en la pesa, hay un pacto que hace el Eterno con el pueblo de Israel. En la sangre en los tiempos antiguos siempre para firma tenía que ver con un pacto. El pacto tenía que ver con sangre, la sangre tenía que ver con un pacto. Amén. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque la sangre representa vida. Eso está en Baikra 17:11. Pero también representa un compromiso serio y que iba a haber consecuencias
de romper el pacto y así lo fue. Por romper ese pacto, el pueblo de Israel fue exiliado, ¿verdad? Pero hay este dato, ¿por qué lo tienen que poner en la puerta? ¿Por qué tenía que ser precisamente ahí? ¿Sí? Y por qué no solamente matar el cordero, el Eterno ve que se mató el cordero y todo. No, pero el Eterno le dice, no, también lo tienen que poner en la puerta. Es que esto define a quién le pertenece o qué personas le pertenecen al Eterno por la obediencia, ¿sí? Yeshua dijo en el libro de Juan, yo soy la puerta. Entonces, cuando nosotros, o en ese caso nuestros ancestros pusieron esa sangre en las puertas, estaban diciendo que a través de ese cordero iban a tener la redención. Al ponerlo en las jambas y en el dintel, hacían un tipo de cruz y representaba la puerta, ¿sí? Y hacen una letra que se llama Tav. En el palo hebreo es una cruz, así como la que ven en la imagen, ¿sí? Ese estaban haciendo una letra tab porque cuando lo ponían en el dintel, que es en la parte de arriba, y en los postes, hacían como una cruz señalando o haciendo alusión de que habían entrado en pacto, porque la tab representa un pacto, representa una señal, representa ese convenio. Entonces, por eso tenían que ponerlo en la puerta, porque Yeshua es la puerta. ¿Sí? Y Yeshua se iba a dar como cordero para derramar su sangre y así ellos tenían que declararlo en sus casas de que estaban en el pacto. Era señal. No era para que Elohim necesitara ver, sino para que marcara obediencia, a ver quiénes iban a obedecer, quiénes se iban a identificar como pueblo, porque el Eterno iba a hacer la distinción entre Israel y los de Egipto. Por eso era importante cumplir también este mandamiento. O sea, no solamente era el sacrificio, era también obediencia. ¿Sí? Lo vemos ahora en nuestros días, ¿verdad? Que las personas, toda la tradición cristiana dice, no, pues ya Cristo fue nuestra pesa, nuestra Pascua, y que ya fue sacrificada, ya con eso falta la obediencia. O sea, no solamente era el sacrificio del cordero, también era obedecer dónde ibas a poner la sangre y también vamos a verlo más adelante que también teníamos que comerla. O sea, no solamente era el sacrificio, ¿sí? Teníamos que hacer la demás instrucción. O sea, además de sacrificarlo, también teníamos que ponerlo en el dintel y en los postes de nuestras puertas. Amén. Esto forma una especie de marco de la puerta, porque representa, como ya les dije, la letra Tav. Entonces, ¿por qué será que pidió el Eterno? Si el Eterno podía ver quién obedecía esa instrucción. Es que no bastaba con ser sacrificado el cordero, quería ver obediencia a la instrucción. No bastaba con creer. Como hemos malinterpretado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, esa palabra de creer es pisteus y pisteus significa confianza, fidelidad y viene de tener fe. Y fe en el concepto hebreo, que es obediencia, ¿sí? También es creer, obedecer y tener totalmente confianza. Así es que no hay una separación entre el sacrificio y la obediencia. No hay una separación entre tener fe y obrar o obedecer haciendo obras. O sea, no hay ninguna separación, ninguna diferencia. Así es que no bastaba el sacrificio, sino que también tenían que obedecer a los demás instrucciones. Amén. Pasamos al siguiente versículo, Shemot 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, en aquellos tiempos, cuando hacían pacto, los animalitos que se sacrificaban lo comían ambas partes, ¿sí? Porque era señal de que estaban de acuerdo. O sea, en este caso, la pesa no bastaba con sacrificar el cordero. Hashem manda a comerlo, porque
tenían que ellos participar de la redención. El hecho de comer era hacer de nosotros la liberación. No es algo externo, es algo que entra en nosotros. En el pensamiento bíblico, comer un sacrificio es unirse a él. Es como decir, esto me representa, ¿sí? Entonces, por eso Israel tenía que comer ese cordero, esos panes sin levadura, como un acto de redención de parte del Eterno. Amén. Yeshua, cuando comió la Pesach, nos mandó a que comiéramos del pan que representaba su cuerpo, bebiéramos de la copa que representaba su sangre como un memorial. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de Yeshua anunciáis hasta que Él venga, ¿sí? En la Torá, comer Pesach era participar en la liberación. En Yeshua, comer el pan es participar del nuevo pacto. Así es que nosotros, cada vez de que celebramos Pesach y comemos ese pan, estamos participando o estamos haciéndonos parte del pueblo de Israel, entrando en ese pacto. Por eso tenemos que comerlo. No solamente era el sacrificio, sino también poner la sangre en el dintel, en los postes, pero también comer de ese sacrificio, ¿sí? Ahora, Yeshua, Él se da como sacrificio y Él nos manda a comer ese pan sin levadura como señal que es su cuerpo. Entonces, aquellos que participan en la cena de Pesa o que participamos ya porque lo hicimos desde el 15 de Aviv, el 1 de abril en el calendario gregoriano, participamos en comer esa matzot, entonces entramos en el pacto de redención. Entonces, es la única manera, no solamente, Yeshua ya se sacrificó por nosotros. No, tenemos que entrar, hacernos de nosotros ese pacto. Amén. Bien, y viene un versículo fuerte. Dice en Shemot 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Dijo Hashem, dijo el Eterno, yo pasaré y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Hashem. En Shemot 12:23 nos dice quién es el heridor, ¿sí? En el 12:12 no lo alcanzamos a ver. Bueno, sí nos dice que el Eterno es, pero no los especifica hasta en el 12:23. Ahí dice en hebreo, Velo y ten Amashit. ¿Quién era el Hamashit? Tiene las mismas letras que Mashiach. O sea, que mismo Mashiach es el que va a herir a aquel que no participa de Pesach, aquel que no se hace suya la sangre del pacto, aquel que no se hace suya el cuerpo del Mesías a través del pan sin levadura. Entonces, aquel que no participa de esto, va a venir el mismo Mesías y lo va a herir, lo va a matar, ¿sí? O lo va a exterminar, dicen otras traducciones, ¿sí? El exterminador. O sea, lo va a desaparecer de este planeta el que no quiera participar de esta festividad, ¿sí? La Torá dice que el Redentor también es juez. Dice en Bereshit 18:25, el juez de toda la tierra no hará justicia. En Devarim 32:4 nos dice que Él es la roca, todas sus sendas son justicia. Entonces, sin redención, sin juicio, no existe la Torá. Tiene que haber juicio. En toda redención va a haber juicio para ver quién entró y quién no entró, quién obedeció, quién no obedeció. Va a haber un juicio al final. Los profetas también lo dicen, ¿sí? Y muy claro, en Isaías 11:3-4 dice, no juzgará según la vista de sus ojos, herirá la tierra con la vara de su boca. Daniel 7:9, se sentaron los tronos y el juicio fue establecido y al Hijo del Hombre le fue dado dominio. Aquí el mismo Mesías va a recibir autoridad, va a ejecutar juicios y va a establecer el reino eterno. También en los escritos, Salmos, dice en Salmos 2, pídeme y te daré las naciones las
quebrantarás con vara de hierro. ¿Sí? En el 96:13 dice que viene a juzgar la tierra con justicia. El mismo rey que es ungido, Mashiach, también va a ser juez. ¿Y qué podemos decir del Brit Hadashah en la segunda venida, que va a ser juicio? Sí, en la primera venida sabemos que vino a salvar, vino a llamar al arrepentimiento, vino a cargar por el pecado. Pero en la segunda venida va a venir a juzgar, a separar, a reinar. Dice Mateo 25:31 al 32: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, separará a las naciones. Apocalipsis 19:11: con justicia juzga y pelea. No se contradicen, son dos etapas del mismo plan. El patrón bíblico, familia, es que es primero gracia y luego viene juicio. O sea, no solamente va a haber gracia, 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 cuando el Eterno juzgue a las naciones, cuando el Eterno nos juzgue a nosotros, no solamente va a haber gracia, también va a haber juicio. Cuando Noé predicó, primero estuvo predicándoles para que ellos vinieran al entendimiento, ¿verdad? Pero luego vino el diluvio, vino el juicio. Cuando Lot fue sacado por gracia, pero vino la destrucción después. Moshe vino a advertirle al faraón y a Egipto. Luego vinieron las plagas. Así, la Pesach, muerte a los primogénitos, y cuando se abre el mar, va a ser muerte a todo el ejército de Egipto. Amén. Bien, continuamos con el versículo 12-13. Capítulo 12, versículo 13 de Éxodo dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, va a ser Pesach, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí la sangre dice que será por señal, es la palabra od en hebreo, e implica identificación, distinción. Esto para ver quién acepta el pacto y quién no, a ver quién entra y quién lo desecha, a ver quién obedece y a ver quién no desobedece. Entonces, la señal sería la sangre, ¿sí? ¿Por qué Pesach es un pacto? Si en esta lectura que vemos en Shemot 12 no aparece la palabra Berit, ¿sí? O Berit, ¿sí? Pero en el profeta Jeremías 31-32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No está hablando del pacto de Sinaí, porque dice el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano en la tierra de Egipto. Entonces aquí el profeta Jeremías nos está diciendo que sí fue un pacto porque hubo sangre, ¿sí? Porque hubieron instrucciones, en ese convenio hubo reglas, hubo normas para poder llevar a cabo ese pacto. Aquel que sacrificó, puso la sangre en las puertas, pero también lo comió ese sacrificio, él pudo ser salvado. Amén. Bien, déjenme silenciar un microfonito aquí. Ya todos estamos. Bien, perfecto. Muy bien, vamos a continuar en la última presentación y vamos a ir a Shemot 12:14, Jucat Olam. Es importante que entendamos este concepto. Dice: y este Dios será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Para la palabra estatuto utiliza la Torá la palabra juk o este, ¿cómo se le dice? Creo que dice hag. Ok, a ver, aquí ya me enredo. Estatuto perpetuo. Ok, estatuto es la palabra hebrea juk o jucat, ¿sí? Y perpetuo utiliza la palabra olam, ¿sí? Estas dos palabras que casi siempre aparecen juntas, aparece más de 21 veces en la Torá, ¿sí? Y siempre se va a relacionar con los sacrificios, con las festividades o con los servicios de los Kohanim, de los sacerdotes. Es decir, instituciones centrales del pacto. Siempre va a tener que ver con pacto. Por eso decimos que pesa que es un pacto porque utiliza estas dos palabras, Jukad Olam, estatuto perpetuo quiere decir.
¿sí? La frase Jukad Olam, eh, lo vamos a ver, por ejemplo, en Shemot 12:14, que es la que estamos estudiando, en Baikra 3:17, en Shemot 27:21, en Shemot también 29:9, hablando del sacerdocio. En 27:21 hablaba del fuego que no se debe de extinguir. En los sacrificios, estatuto perpetuo, no comeréis grasa ni sangre. O sea, siempre se refiere estas dos palabras a pactos. Siempre va a ser pactos, ¿sí? Entonces, Jukad Olam nos está diciendo el Eterno que lo vamos a celebrar siempre mientras exista el cielo, la tierra, las lumbreras, el mar, mientras suceda, exista todo esto, esta festividad lo tenemos que estar celebrando continuamente, por supuesto, porque también la palabra perpetuo olam quiere decir continuo, quiere decir para siempre, quiere decir mientras no haya otra instrucción de parte del Eterno. Entonces, estatuto perpetuo, nosotros lo debemos de celebrar siempre. Amén. Entonces, toda la vida vamos a estar nosotros celebrando Pesaj. Aunque venga el milenio, les comentaba yo ayer a todos los que se conectaron, vamos a seguir celebrando esta festividad, ¿sí? No lo sé, no lo dice las escrituras, cuando reine el Mesías Yeshua en la era milenial, en el Shabbat milenial, no sabemos si vamos a estar sacrificando corderos, pero como son decretos, estatutos perpetuos, entonces, según mi perspectiva, sí van a seguir habiendo sacrificios de esta festividad de Pesaj. Amén. Bien, aquí termina esta parte de la Torá, Shemot 12, del 1 al 20. Y los versículos del 16 al 20, que ya no los alcancé a ver, nos van a hablar que 7 días debemos de comer matzot, que el que comiere leudado en esos 7 días sería cortado de Israel, y que el primero y el séptimo día son Mikra Kodesh, y termina diciendo que esta festividad lo debemos celebrar nuestras generaciones, o sea, nosotros y nuestros hijos, de manera permanente, de manera continua. Claro, en las fechas señaladas. No podemos estarlo celebrando cada 2 meses, cada tercer mes, cada medio año. No, solamente en los tiempos señalados, y es solamente en el mes 14, en el mes 15, en el día 15 del mes primero, que se llama Aviv, es cuando nosotros debemos celebrar esta festividad. Yo les doy muchas gracias por su atención y les deseo Shabbat Shalom, y también que sigan teniendo una excelente semana de matzot, de panes sin levadura. Amén.